Esta noche, mis hermanos, vamos a estar hablando de este tema que es muy actual y lógicamente es uno de los grandes temas eh, que todo mundo debe tener claro con respecto a la guerra de Gog y Magog. Pero el tema que vamos a reforzar es la presencia protectora de Elohim. Porque si no fuera por la presencia protectora del Eterno en medio de esta guerra final, de la guerra de Gog y Magog, pues si no tuviéramos la esperanza de la presencia protectora del Eterno, si no tuviéramos su protección, si no contáramos con su poder protector, si no contáramos con que Él es poderoso para protegernos, estamos hablando de la peor guerra que se llevará a cabo al final del tiempo. Guerras a las cuales hizo alusión el Mashiach, la guerra de Gog y Magog. Aunque este tema se trata de manera explícita en la fiesta de Sukkot, porque Sukkot tiene mucho que ver con esta presencia protectora del Eterno, y esta guerra de Gog y Magog que necesitamos conocer. Entonces hoy vamos a estar viendo la guerra de Gog y Magog, pero desde esta perspectiva, viendo la presencia protectora de Elohim ahí en medio de la guerra. La presencia de Él porque Él es nuestro capitán. Él es Adonai Elohim Sebaot. Él es Adonai de los ejércitos. Y lógicamente Él estará protegiendo a sus escogidos, a su pueblo escogido, en medio de esta terrible guerra final. Entonces vamos a ver algunas porciones de la palabra para poder ver a profundidad este tema. En el libro de Shemot, capítulo 34:10, Shemot 34:10, Éxodo 34:10, dice, Él dijo, Elohim dijo, aquí está, yo estoy haciendo un pacto delante de todo tu pueblo. Yo haré maravillas, cuales no han sido creadas en ningún sitio en la tierra, ni en ninguna nación. Todo el pueblo alrededor de ti verá la obra de Adonai. Lo que yo voy a hacer a través de ti será imponente. Si nosotros hablásemos solamente de la guerra de Gog y Magog, si nos limitáramos solamente a hablar de lo difícil que va a ser esto, hermano, yo creo que más de uno tiraría la toalla, pero esto es esperanzador. Por eso vamos a hablar de la presencia protectora de Elohim durante esta guerra de Gog y Magog. Y esto debe estar marcado ahí en sus escrituras. Shemot 34:10. Aquí está, yo estoy haciendo un pacto. Por eso esta protección procede de este pacto del Eterno. Yo estoy haciendo un pacto, no es solamente una promesa. Yo estoy haciendo un pacto delante de todo tu pueblo. Yo haré maravillas, cuales no han sido creadas en ningún sitio en la tierra, ni en ninguna nación. Todo el pueblo alrededor de ti verá la obra de Adonai. Lo que yo voy a hacer a través de ti será imponente. Si estamos hablando de una guerra, si vamos a hablar de la inseguridad, y Yeshua advirtió de esto, y Yeshua advirtió en sus profecías con respecto a que esto marcaría el final de los tiempos, que habrían muchas guerras, se levantaría nación contra nación, se levantaría reino contra reino,
Si nosotros vemos al Estado de Israel, el Estado de Israel es una miniatura en comparación con los enemigos árabes que hay alrededor. Son 53 países árabes en el mundo, 49 de ellos están alrededor de Israel. Aunque Israel tiene pactos hoy día con, especialmente con Egipto, por ejemplo, con los países del sur, no tiene con los países del norte. Y los países del norte son peligrosos, porque ellos son los que tienen este plan de borrar a Israel del mapa. Y Moshe es quien pide que la presencia de Elohim acompañe a Israel, y es Elohim el que está de acuerdo. Moshe pide que la presencia de Elohim acompañe a Israel. Israel estaba saliendo de Misraim y estaba yendo a tierras desconocidas. Y lógicamente tendría que hacer guerra para poder liberar su tierra de los enemigos que habían tomado posesión de ahí. Y si hablamos de guerra, pues Moshe, en medio de todo este panorama, lo que él hace es pedir la presencia de Elohim. Pedir que la presencia de Elohim acompañe a todo Israel. Y eso es lo que necesitamos nosotros clamar y pedir en este tiempo final. En medio de la guerra, ¿qué necesitamos? Solamente la protección del Eterno. Que la presencia de Elohim nos acompañe, que la presencia de Elohim esté con nosotros. Y cuando Moshe pide que la presencia de Elohim acompañe a Israel, Elohim está de acuerdo. Y esta es la grande maravilla de este tiempo final. Sí, va a venir la gran tribulación, van a venir guerras, va a venir una cantidad de cosas difíciles, pero primero nosotros tenemos que recurrir a la presencia protectora de Elohim. Y cuando nosotros le pedimos la presencia protectora a nuestro Elohim, cuando pedimos la presencia y la protección de Yeshua, como él dijo, ¿cuántas veces yo quise juntaros como la gallina a sus polluelos y no quisiste? O sea, el Eterno quiere protegernos, pero el pueblo no. Pero si nosotros entonces le decimos, bueno, Padre, viene toda esta situación para el mundo, pero necesitamos tu presencia. Padre, necesitamos tu presencia protectora. Padre, yo necesito tu presencia protectora en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Necesito tu presencia protectora en mi comunidad, en mi pueblo, en mi país. Y él no va a negar su protección. Aquí Moshe le pide la presencia al Eterno y el Eterno está de acuerdo. Y Moshe, animado por esta respuesta positiva, cuando el Eterno está de acuerdo con que su presencia protectora iría con el pueblo de Israel, esto anima a Moshe, y Moshe también no solamente queda animado, sino que ahora Moshe pide ver la Kabod de Elohim. Moshe pide además ver la gloria de Elohim. Y una vez más, Elohim amablemente cumple con su pedido e invita a Moshe a ascender al monte Sinaí con 2 tablas de piedra recién talladas para que pueda volver a tallar los 10 mandamientos, las Aseret Hadibrot, las 10 palabras. Es que el Eterno quiere darnos más de lo que, como él dice, él es capaz de darnos mucho más de lo que pedimos o pensamos. Aquí Moshe le está pidiendo la presencia protectora. Israel se enfrenta a situaciones difíciles desde su salida de Misraim. El Eterno está de acuerdo y está contento también de que pidan su presencia protectora, y él está de acuerdo en que daría su presencia protectora para el pueblo. Pero ahora Moshe no solamente está contento con que va a tener la presencia protectora, pide ver la gloria del Eterno. Y cuando Moshe pide ver la gloria del Eterno, Elohim también le contesta esta petición. Y ahora Moshe asciende al monte con las 2 tablas de piedra, las cuales había tallado, y
sube al monte. Ahora, en la montaña, cuando Moshe sube, el Eterno revela su cabod a Moshe. El Eterno revela su gloria, el Eterno revela su presencia. No solamente le promete, es que Moshe dice, es que no quiero solamente que me digas que va a ir conmigo, no, yo quiero verte. Yo quiero ver tu cabod, tu Shekinah, tu esplendor, tu gloria. Y Elohim, cuando Moshe pide esta presencia, cuando Moshe pide, Elohim revela su cabot. Elohim revela su Shekinah a Moshe. Y lo hacen, mis hermanos, en un espectáculo de poder tan temible que Elohim debe proteger a Moshe de ser destruido por él mismo. En Shemot 33, 21 al 23. Shemot 33, Éxodo 33, del 21 al 23 dice, y dijo Adonai, he aquí un lugar junto a mí, y allí te pondrás de pie sobre la peña. Y sucederá que mientras va pasando mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo pase. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, mas mi rostro no será visto. Cuando nosotros vemos esto, es que esto es, hermanos, esto es maravilloso, esto es demasiado glorioso que el Eterno tenga ese carácter tan humilde de poder hacer esto que hace con Moshe. El Eterno. Sucederá que mientras va pasando mi Shekinah, mi cabod, mi gloria, mi presencia, yo te pondré en la hendidura de la peña. Esta hendidura de la peña habla del Mashiach. Y es lo que el Eterno ha hecho con nosotros, ponernos en la hendidura de la peña, ponernos en las heridas del Mashiach, ponernos en su redención, ponernos en su sangre. Y te cubriré con mi mano hasta que yo pase. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas. ¿No creen que esto es maravilloso? ¿Cómo así? Un hombre está pasando por esta experiencia, Moshe, porque él le pidió al Eterno, es que yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu cabod, mas mi rostro no será visto. El rostro del Eterno es el Mashiach, él es el Shar HaPanim, él es el príncipe del rostro del Eterno. En hebreo se conoce como el Shar HaPanim, como el Metatrón. Los que ya han hecho el estudio sobre Metatrón, aquí también en el canal de Biblia Torah Viviente, 5 mensajes sobre Metatrón. Apartaré mi mano para que vean mis espaldas, mas mi rostro no será visto. Está claro que Moshe, habiendo experimentado el poder de la presencia de Elohim, entiende que su presencia es más que suficiente contra cualquier amenaza que Israel pueda encontrar dentro o fuera de la tierra prometida. Ahora, el Eterno, mire lo que estamos viendo aquí. El Eterno está llevando a Israel hacia adelante, a la tierra prometida. Hay muchos problemas, hay muchos enemigos, hay muchas guerras que vencer por delante. Moshe está pidiendo su presencia. Y cuando el Eterno le dice que le dará su presencia, ahora Moshe le está diciendo, bueno, pero yo quiero verlo de manera práctica. Yo quiero ver eso con mis ojos. Y aquí el Eterno ahora le está dando esta experiencia tan maravillosa. Ahora, si usted ve esto, mi hermano, este es el arma más importante con la cual podemos ir tranquilos de aquí en adelante hacia la gran tribulación, hacia la manifestación del antimashiach, hacia la guerra de Gog y Magog final. Pues hermano, pase lo que pase,
Si nosotros podemos contemplar la gloria del Eterno, si podemos entender su presencia, si podemos ver su gloria, si podemos palpar su gloria, si podemos tener estas experiencias con Él tan maravillosas, hermano, su presencia es más que suficiente. Esto es más que suficiente contra cualquier amenaza que nosotros como Israel podamos enfrentarnos de aquí en adelante en la gran tribulación y en todos los eventos que acontecerán uno tras otro en el tiempo final. Ahora, cuando Yeshua estaba hablando de todo lo que vendría para la tierra, él también finalizó diciendo lo mismo, ¿no? Él finalizó sus palabras en Matitiyahu fue: y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta la consumación de este siglo, de esta era. Esto es lo que nosotros necesitamos buscar. Esta es nuestra necesidad en este tiempo. Estamos en Shavuot. Shavuot, mi hermano, no es solamente un tiempo para repetir una tradición. Es bueno hacer la cuenta del Omer, es bueno comenzar a tener esta disciplina, es bueno las lecturas diarias, pero Shavuot es para experimentar la presencia del Eterno. Es para experimentar el derramamiento del Ruach. Es para experimentar el poder del Ruach en nuestras vidas. Shavuot es para eso. Shavuot es para ser equipados con la presencia del Eterno. Cuando el Mashiach muere y resucita, Él está con ellos 40 días explicándoles todos los asuntos del reino, cómo iba a ser el desarrollo del reino de ahí en adelante, todos los problemas que iba a haber, todo lo que ellos como Talmidín iban a enfrentar, aún la misma muerte. Ser testigo era sencillamente padecer de la manera como padeció el Mashiach. ¿Qué necesitaban ellos? Lo mismo, mire que es el mismo panorama. Ellos necesitaban el poder de la presencia de Elohim. Ellos necesitaban el poder de su Ruach. Ellos necesitaban el derramamiento de su Ruach. Estamos justamente ya en el día 40, en el calendario del Eterno del conteo del Omer. De aquí en adelante necesitamos ver esto que está presentando aquí, esta experiencia del Eterno con Moshe. Los 10 días finales de la cuenta del Omer, desde la ascensión del Mashiach hasta el derramamiento del Ruach, fueron bien diferentes para los seguidores del Mashiach. Y todos necesitamos contar como lo hicieron los Talmidín del Mashiach, no de la manera tradicional, sino como lo hicieron los Talmidín. ¿Cómo lo hicieron los Talmidín del Mashiach? Cuando ellos vieron que el Mashiach había ascendido, dice que regresaron a Jerusalén. Pero ellos no dijeron: bueno, ¿qué nos toca la lectura hoy, hermanos? Vamos a leer la lectura de la cuenta del Omer hoy. Mañana nos vemos, vamos a leer la de mañana. No, hermano. Fueron 10 días consagrados a la oración. Consagrados a exaltar al Mashiach. Consagrados a darle la kabod del Eterno. Consagrados a purificarse. Consagrados a pedir esta manifestación sobrenatural del Eterno. 10 días, mis hermanos, noche y día, clamando por la presencia de Elohim. Ellos estaban por abrir una era en la cual el Mashiach tenía que ser predicado como el Salvador a las naciones, a las 12 tribus de Israel, al pueblo Yehudí. No lo podían hacer en la cobardía que ellos tenían. Kefa era muy cobarde, él era muy cobarde. Negó al Mashiach delante de una niña, delante de una criada. Eso muestra que era muy cobarde. Por eso ellos estaban desesperados en ser revestidos de poder, como el Mashiach le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Entonces está claro que Moshe, después de todo este clamor que él le hizo al Eterno, en que su presencia tenía que ir con ellos, y no contento solamente con el Eterno, le dijo: listo, voy a ir con ustedes, van a tener mi presencia. No, pero queremos verla, yo quiero ver tu gloria.
Y el Eterno manifestó toda esta Shekinah, toda esta gloria. Y lo mismo pasó con los Talmidim del Mashiach. Ellos se consagraron, mis hermanos, a orar durante 10 días. Orar, a clamar al Eterno que ellos experimentaran ese poder que Yeshua les había dicho. Ellos habían sido muy instruidos por el Mashiach. Él mismo les dijo, vea, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Cuando haya venido ese derramamiento, esa experiencia del poder de la presencia de Elohim. Ahora, si nosotros entendemos esto, mi hermano, esto es urgente en nuestras vidas. Este derramamiento del Ruach es urgente. Es urgente para el pueblo, es urgente para el cuerpo del Mashiach. Y cuando tenemos la presencia del Eterno, pues mis hermanos, esto será suficiente, como decimos en varias fiestas. Esto es más que suficiente. Su presencia, su Ruach, para afrontar y enfrentar cualquier situación como pueblo. Ahora, ¿qué es Gog y Magog? ¿Qué será lo que desafía a Gog y Magog? Gog y Magog es un desafío. Nuestro Padre está muy interesado en la restauración de Israel. Digamos así, hoy hay una división en Israel. Siempre hemos hablado de la división de Yehudá y de Israel, ¿cierto? Israel se dividió en estos dos reinos. Pero hay otra división que es todavía mucho más malévola. Y es el Israel que se une a Satán. Es ese Israel que, como dijo el Mashiach en varias partes, como en el Brit Hadashah se registra en varias partes, de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Y eso es peligroso porque la gente no lo sabe discernir. Entonces, digamos así, hoy hay... Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del trigo y la cizaña, la hemos visto desde el punto de vista de las naciones, digamos. Cuando vemos hacia las naciones y decimos, bueno, en el mundo pues sí hay trigo y cizaña, pero si solamente nos concentramos en Israel, solamente a Israel, porque cuando Yeshua habla las parábolas, Él está hablando solamente para Israel. Y cuando Él habla el trigo y la cizaña solo para Israel, considere eso. El Israel que es cizaña y el Israel que es trigo. Ahora, esa división es más tremenda. El Israel que se hace pasar por Israel. El Israel que creemos que es Israel, pero está desunido a Satán. Y el Israel que cree en el Mashiach, el Israel que guarda la Torah, el Israel que celebra las fiestas adecuadamente, ese Israel que se alinea con la necesidad del Eterno. Pero hay otra parte en Israel, que es ese Israel pagano, esa parte de Israel, esa cizaña, es ese Israel lleno de paganismo, lleno de idolatría, lleno de satanismo, lleno de masonería, lleno de brujería, lleno de judeo-idolatría, o sea, de todas las cosas negativas, lleno de homosexualismo y todo eso. Entonces, cuando Yeshua habla del trigo y la cizaña, Yeshua lo estaba hablando para Israel. Y ahí muchos no disciernen todavía. Muchos todavía no pueden ver hacia allá. ¿Qué es lo que Gog y Magog desafía? ¿Cuál es el problema de Gog y Magog? Gog y Magog desafía la restauración de Israel. Gog y Magog quiere destruir la nación de Israel. ¿Qué dice Ezequiel? Miremos Ezequiel 38:18. Y Ezequiel 38:18. Dice, cuando ese día venga, cuando Gog invada la tierra de Israel, dice Adonai, mi ira furiosa hervirá. Cuando ese día venga, cuando Gog invada la tierra de Israel, dice Adonai,
Elohim, mi ira furiosa arderá. Cuando hablamos de la gran tribulación, necesitamos conectar la gran tribulación con Gog y Magog. Casi siempre se ha visto esto por separado, pero hoy vamos a unir estas dos cosas. Cuando ese día venga, cuando el tiempo de Gog y Magog, cuando el tiempo de la guerra de Gog invada la tierra de Israel, ¿qué es lo que desafía a Gog y Magog? ¿Por qué es que se levantan las naciones en Gog y Magog? ¿Qué es la guerra final de Gog y Magog? Es la guerra que desafía la restauración de Israel. Es la guerra que como plan tiene la destrucción de Israel. Y usted puede ver titulares por todo lado. En estos días nomás había un titular de Irán y Hezbollah, después de que hicieron el cese al fuego, donde ellos dicen, nuestro plan es la aniquilación de Israel, es borrar a Israel de mapa. Entonces, cuando el Eterno está diciendo aquí en Ezequiel, cuando ese día venga, cuando el día de Magog, ¿qué es lo que va a pasar? Gog invada la tierra de Israel. Cuando Gog invada la tierra de Israel. Gog y Magog, se está hablando, hoy casi estamos seguros que el Eterno está hablando de Turquía y que el Eterno está hablando de Irán, de Irak. Él está hablando de toda esta coalición del norte que tienen como fin invadir la tierra de Israel. Mire que aquí no está hablando del Estado de Israel, está hablando de la tierra de Israel. En la tierra de Israel hoy día, lógicamente hay un sistema político que representa al Estado de Israel, pero en su mayoría el Estado de Israel está controlado por la cizaña. Y el Eterno tiene que romper eso, porque Israel, sencillamente, la tierra de Israel, el Eterno ha luchado por ella y es su tierra porque es la tierra para no establecer el Estado de Israel, para establecer el reino de Israel, que lo hará a través del Mashiach. Entonces aquí el profeta está hablando de algo que va a ocurrir en el final del tiempo. Cuando Gog invada la tierra, cuando Gog está hablando de un país, está hablando de una nación que invadirá la tierra de Israel en el final del tiempo. Este profeta hebreo, este profeta Ezequiel, describe un escenario del tiempo del fin, en el que multitudinarios ejércitos del norte, bajo el liderazgo de Gog, desafiarán a la naciente nación de Israel. Desafiarán a la naciente restauración de Israel. Esto es lo que está describiendo el profeta Ezequiel. El escenario del fin del tiempo. ¿Cuál es este escenario del fin del tiempo? Multitudinarios ejércitos del norte, y nosotros vemos cómo en el norte está, por ejemplo, Turquía. Ahora se está levantando. Turquía era el antiguo imperio otomano, y hoy otra vez está reviviendo, y hay una lucha de poderes dentro del pueblo árabe por quienes tendrán el liderazgo de estas naciones. Y por eso habla de Gog. Gog se refiere, puede ser a Turquía, Magog puede ser Irán, puede ser Irak, pero eso siempre ha habido coaliciones que se arman. Pero Ezequiel sencillamente está describiendo, es el escenario en el cual se desarrollará toda esta profecía en el tiempo del fin. Y aquí, cuando ese día venga, dice Ezequiel, cuando Gog invada la tierra de Israel. Recuerda que en el libro de Daniel hablamos de los reyes del norte, que dice Daniel, y los reyes del sur. Inicialmente luchan los reinos del sur. Ahí está Egipto. Israel pertenece en esos
pactos de paz que ha hecho con Egipto, no hay problema con Egipto, pero con el norte, Siria, Turquía, Irán, bueno, Irak y muchos países, Irán especialmente por las bombas que ha desarrollado. Pero mire que este escenario ya el profeta está diciendo, esto no se puede evitar, esto no se puede evitar. Por eso el Eterno lo que está diciendo es, no, la única manera que ustedes necesitan es mi protección. Lo único que podemos contar aquí es con la protección del Eterno, con la protección del Mashiach, con la protección del Rey, con la protección del Redentor, del Salvador. Entonces ya Ezequiel nos está describiendo cómo será el escenario del tiempo del fin. Muchos ejércitos del norte, pero escuchen esto, mis hermanos, bajo el liderazgo de Gog, bajo el liderazgo de Gog. No sé si ustedes tienen ahí el chat abierto, los que tengan ahí el chat en vivo, pero el chat abierto. Ahí hay una imagen en la parte de atrás que está con rojo, en la parte de atrás dice Gog y hay otra parte que habla de Magog. Entonces, este Gog está señalando a Turquía y este Magog está señalando a Irán. Es curioso que el profeta esté diciendo ahora que estos ejércitos del norte van a estar bajo el liderazgo de Gog, de Turquía. Por eso hay que abrir los ojos a todo lo que está haciendo Erdogan, que es el líder de Turquía, y todo lo que ellos están desarrollando allá para poder tener el liderazgo de los países árabes. Y Gog desafiará a la nación de Israel. Gog desafiará. Aquí Gog es un príncipe principal. Pero cuando nosotros vemos en Ezequiel 38, 2 es tremendo, porque Ezequiel 38:2 dice que este príncipe, aunque él es el principal de Gog, pero él vive en la tierra de Magog, porque son árabes. Recuerda que todos los países son árabes. Miramos ahí, por ejemplo, miremos ahí en Ezequiel 38:2. Mi hermano Aarón Canales, que él es uno de los colaboradores aquí del canal de Biblia Toraviente, él es muy bueno en ir con los versos y irlos compartiendo aquí. Cuando vamos hablando la palabra, él siempre los pone para que vayan leyendo. Y mi hermano Ram Yosen. Y es bueno porque con eso, los que no tienen una escritura a mano en este momento pueden ir leyendo en el chat. Mientras escuchan el mensaje, pueden ir leyendo aquí en el chat. En Ezequiel capítulo 38, verso 2. Correcto. Dice, Ben Adán, vuelve tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Meshech y Tubal, y profetiza contra él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el profeta aquí? Que Gog es un príncipe principal que vive en la tierra de Magog, pero recordemos que todo esto son países árabes. Gog está representando prácticamente a Turquía y Magog está representando a Irán. Ahora, muchos estudiosos creen que Magog se refiere a Rusia. Muchos están hablando de que puede ser Rusia. Ahora, ¿qué está presentando en estos días? ¿Recuerdan en estos tiempos que hubo esta guerra entre Israel y Hamas? Llegó el momento en que Rusia intervino y Rusia comenzó también a apoyar a los ejércitos enemigos. Se sabía que había un plan ahí. Ahora, muchos estudiosos, bueno, Estados Unidos se apartó, ¿no? Pero muchos estudiosos creen que Magog se refiere a Rusia. Y a menudo se cree que la tierra invasora de Gomer es Alemania. Se cree así.
En este tiempo está saliendo mucha información que ha estado oculta, mucha información oculta. Y los alemanes, por ejemplo, los alemanes ahorita han sacado un estudio muy interesante en los cuales ellos se están presentando como los verdaderos descendientes de Judá, los alemanes. Hay un estudio también ahí en el PDF que ya le subí, creo que ya está subido también, que llama Los alemanes. A ver si encuentro rápido el título, porque es bien interesante esto. Los alemanes de origen bíblico. Así ellos pasaron ese material. Los alemanes de origen bíblico, donde ellos defienden que ellos son verdaderos descendientes de Yehuda. Y en ese material usted va a encontrar que ellos tienen mucha razón en muchas cosas que hablan. En las banderas, en los escudos, en mucha simbología alemana, que es idéntica a la de Judá, de la tribu que está en Israel hoy. Entonces por eso digo que están saliendo muchos. Aún, el libro de Revelación, por ejemplo, habla que al final del tiempo se le darán las alas de la gran águila y los descendientes de la mujer serán defendidos por esta gran águila. Ahora, ¿saben? Los alemanes dicen que ellos son el país del águila, que al final del tiempo defenderá a Israel. Puede ser, porque si ellos resultan ser descendientes de Judá, como ellos están diciendo, entonces tendría mucho sentido. Ahora, varias tierras del ejército de la coalición son fácilmente identificables, porque estos son coaliciones, no solamente países, sino son reuniones de muchas naciones. Como les digo, son 53 países árabes en la tierra, 49 alrededor de Israel. Entonces, fácilmente ellos lo que hacen es estas coaliciones. Ahora, nosotros podemos identificarlos a estos ejércitos, como dice aquí el profeta, por ejemplo, Irán. Eso es totalmente identificable por los planes que siempre ha tenido de destruir a Israel. Irán, Persia, ¿no? El norte de Sudán, la antigua Etiopía, o Cus, Libia, que es conocida como Put en las escrituras, y Turquía, que es la que aparece como Gog aquí. Togarmá, en la escritura aparece como Togarmá, pero es la Turquía de hoy. Ahora, Rusia tiene una base militar permanente, una base aérea. En Siria, en Kemeimin, y alquila la base naval en Tartus. Rusia tiene una base ahí. Irán no solamente tiene bases militares, Irán no solamente tiene bases militares en Irak y Líbano, en la parte del norte. El régimen radical ha invertido miles de millones en infraestructura y operaciones militares en Siria durante los últimos años. Incluso construyendo plantas de fabricación de misiles ahí. Eso está muy cerca de Israel. Irán no tiene límites con Israel, pero apoya, por ejemplo, Hamas apoya a todos estos grupos terroristas y tiene estas bases más cerca. Uno dice, ¿cuál es el fin? Y en Siria no solamente tiene estas bases, sino que tiene plantas de fabricación de misiles. Según se escribe en el Jerusalén Post, Rusia e Irán, ellos quisieran quedarse en Siria, porque de ahí está mucho más cerquita a Israel. Pero, ¿a qué costo para Israel? Sabemos, por supuesto, que Irán se está preparando para una invasión y aniquilación total de Israel en cualquier oportunidad que tenga.
Entonces, en estos días Irán no intervino, pero es que de todas maneras toda la ayuda se la pasa a Hamas. Y los rumores que hay es que ese cese al fuego sencillamente era para reabastecerse nuevamente. Porque de todas maneras el problema está ahí. Y es que Ezequiel está diciendo de este escenario. Por eso nosotros necesitamos conocer este escenario en el cual está el pueblo. En el cual está el pueblo de Israel. Y Siria, si ustedes ven en un mapa, no sé si tengan ustedes acceso a algún mapa ahorita ahí, pero les voy a pasar una imagen. Vamos a ver si la puedo pasar rápidamente, porque esto es bueno que ustedes lo vean. Se las va a pasar a, bueno, aquí por el chat en vivo. Un mapa para que ustedes vean en dónde ellos se están ubicando. Ahí está subiendo ya. Bueno, ahí está. Entonces, si ustedes ven en este mapa, Irán no tiene límites con Israel. Israel casi ni se ve. Israel está pequeñitico ahí. Pero Irán no tiene límites con Israel. Irak tampoco. Pero ellos tienen las bases militares en Siria y tienen fabricación de misiles en Siria. Y mire dónde está Siria. Siria prácticamente envuelve a Israel. Y más arriba está Turquía. Turquía es lo que conoce como Gog. Entonces toda esta zona es muy conflictiva, esta parte del norte de Israel. Por eso el profeta Daniel también nos hablaba del norte, de Turquía, de Siria, de Irak, de Irán. Con el sur no hay problema, porque Israel en el sur, ahí está Egipto. Israel tiene acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, con la parte sur, pero con la parte norte no. Y mire, todos estos países que ustedes ven aquí, todos son países árabes. El único país que está ahí es Israel, ahí en el mapa. Entonces, Irán hace años, mis hermanos, se está preparando para invadir y aniquilar totalmente a Israel en cualquier oportunidad. Aún en estos días había una noticia, después de que pasaron estos bombardeos, una noticia de Irán, por ejemplo. Irán organiza un simulacro militar en estos días. Este simulacro militar se llamó Separ e Aseman 1400. Uno dice, ¿por qué estos simulacros? Ejercicios militares. Esos ejercicios militares, sencillamente movimientos de tropas, que los mueven bajo ese nombre, como para no asustar a la gente. Pero no son ejercicios, son reubicación de tropas. Ahora, esto mire que ya lo dijo el profeta Ezequiel. Entonces, esta invasión es la que se verá en el final del tiempo. Ahora, estas naciones mencionadas aquí en Ezequiel 38, que es la que se muestran en este mapa que les pasé, se unirán. Todas estas naciones se unirán y vendrán sobre Israel como una nube que cubre la tierra, con el propósito de saquear las riquezas que se han acumulado en lo que era una tierra desolada hace solo 72 años, bueno, 73 años. Esto es Gog y Magog, y este es el escenario que está diciendo el profeta Ezequiel. Ahora, Elohim, mis hermanos, no abandonará a su pueblo. Ahí hay un remanente, ahí están nuestros hermanos, ahí están todos los que han creído en el Mashiach, ahí están los que están dando testimonio del Mashiach. Ellos están sosteniendo esta bandera de Israel.
Es este remanente, mis hermanos, por el cual nosotros debemos clamar. Hay muchas veces las personas pierden de vista a nuestros hermanos que están ahí, o perdemos de vista todos a nuestros hermanos que están ahí. Miles de creyentes en el Mashiach, miles de judíos que creen en el Mashiach. Muchos de ellos ni siquiera pueden hablar de una fe pública como hacemos en las naciones. Allá ellos lo hacen a escondidas porque pueden ser aún deportados debido al control que se tiene sobre la política del pueblo. Pero a pesar de eso, mis hermanos, Elohim no abandonará a su pueblo en este tiempo. Y el Eterno destruirá por completo las fuerzas de la coalición de Gog. El Eterno destruirá. Y esto debe saberlo todos los países árabes. Deben saberlo todos los que se unan en esta coalición contra Israel. El Eterno mismo, Él mismo, destruirá por completo las fuerzas de esta coalición. Esta coalición de Gog, que está armando Turquía, para que todas las naciones lleguen a conocer el poder del Eterno, para que todas las naciones conozcan al Elohim de Israel. Ezequiel 38, desde el 18 hasta el 23. Cuando ese día venga, cuando Gog invada la tierra de Israel, Gog liderando a toda esta coalición, dice Adonai Elohim, mi ira furiosa hervirá. En mi celo, en mi furia hirviente yo hablo. Cuando ese día venga, habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, para que los peces en el mar, las aves en el aire, las bestias salvajes y todos los reptiles que se arrastran en el suelo y todo ser humano en la tierra tiemblen ante mí. Las montañas caerán, los peñascos se desmoronarán y todo muro se demolerá a tierra. Yo llamaré una espada contra él en todas mis montañas, dice Adonai Elohim. Todo hombre volverá su espada contra su hermano. Ellos mismos se destruirán. Yo lo juzgaré con pestilencia y con sangre. Yo causaré lluvias torrenciales que caigan sobre él, sus tropas y muchos pueblos con él, junto con inmensos granizos, fuego y azufre. Yo mostraré mi grandeza y mi kedushá, haciéndome conocido a la vista de muchas naciones. Entonces ellos sabrán que yo soy Adonai. Bendito eres tú, Padre. Cuando ese día venga, esta es la manera como el Eterno los enfrentará. Partirá todo este celo y toda esta ira del Eterno. Un gran terremoto en toda la tierra de Israel. ¿Qué creen ustedes? Con un terremoto, hermanos, con un terremoto de esta magnitud, ellos confían en sus carros, en sus caballos, en sus tanques, ellos confían en sus ejércitos motorizados, en sus aviones de combate. Hermano, este terremoto no dejará nada en pie. Aeropuertos destruidos, vías destruidas, sin internet, nada, mi hermano. Y aparte de eso, tendrán que atravesar a pie, pero en medio de todo este ataque que el Eterno tiene preparado, para que los peces del mar, las aves en el aire, las bestias salvajes, todos los reptiles que se arrastran en el suelo y todo ser humano en la tierra tiemblen ante mí. Todo, mi hermano, con un terremoto de esta magnitud. Las montañas caerán, los peñascos se desmoronarán y todo muro se demolerá a tierra. Yo llamaré una espada contra él en todas mis montañas, dice Adonai Elohim. Todo hombre volverá su espada contra su hermano. Allá todo el mundo se confundirá. Yo lo juzgaré con pestilencia y con sangre. Yo causaré lluvias torrenciales que caigan sobre estos ejércitos.
sobre sus tropas y los muchos pueblos con él, todo lo que venga, junto con inmensos granizos, fuego y azufre, yo mostraré mi grandeza y mi kedusha, haciéndome conocido a la vista de muchas naciones. Entonces ellos sabrán que yo soy Adonai. Amén, Padre, hazlo a tu manera. Esta es tu voluntad. Padre, vamos a estar aquí para orar que tú hagas esta tu voluntad contra todos los enemigos de Israel. Hoy Israel se confía en los pactos que hace. Mi hermano, la confianza de Israel tiene que ser la misma confianza de Moshe. Que Moshe le clama al Eterno, Padre, tu presencia. Es que si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos vamos a mover. Necesitamos ver tu gloria, tu cabot bueno. El Eterno mostrará, mis hermanos, en Gog y Magog esto. Todas las fuerzas que vienen contra Israel, estos ejércitos serán tan grandes en el día de su derrota que el armamento de Gog proporcionará combustible a Israel durante 7 años. Es como un cebo. Israel hoy está siendo puesto ahí como un cebo. Y por eso uno ve estos movimientos, Rusia, estos movimientos de Irán, estos movimientos en Siria, estos movimientos de Turquía, las amenazas que se dan. Todas estas fuerzas, imagine, todo este armamento, todo este botín que va a venir de Gog y Magog, serán tan grandes, hermano. Este botín va a ser tan grande que tenemos que prepararnos para ir a recoger este botín. El día que el Eterno vaya a actuar, esta guerra, hermano, no la va a librar la cúpula de hierro de Israel, ni el ejército de Israel, ni las fuerzas de defensa de Israel. No, hermano. Esta guerra la va a enfrentar el mismo Eterno, el mismo Adonai Elohim. Este botín de estos ejércitos derrotados por el Eterno será tan grande que va a proporcionar sustento a Israel durante 7 años. Igual que lo que pasó con Joseph. Mire cómo está en Ezequiel 39, 9, 10. Ezequiel 39, 9 y 10. Aquellos que habitan en las ciudades de Israel saldrán y prenderán fuego a las armas para usar como combustible escudos, pectorales, arcos, saetas, garrotes y lanzas. Ellos los usarán para fuego por 7 años. Así no tendrán que reunir leña de los campos ni cortar de los bosques, porque ellos usarán las armas para fuego. Así ellos saquearán a aquellos que los saquearon a ellos y robarán a aquellos que lo robaron a ellos, dice Adonai Elohim. Ellos saben que Israel es muy rico hoy día y todos estos ejércitos piensan en el botín. Pero, hermanos, que se armen todo lo que quieran, que se armen hasta los dientes, que se armen, porque sencillamente ese es el botín que traerán a Israel. Entre más traigan, mejor. Entre más armas, mejor. Entre más ejércitos, mejor. Entre más naciones se unan, mejor, porque más grande será el botín. Además de eso, lógicamente, tantos soldados morirán en esta batalla. Tantos hermanos serán los muertos. Ahora sí, en manos del Eterno, que le tomará a la casa de Israel 7 meses para enterrarlos. 7 meses para poder limpiar la tierra. Como dice Ezequiel 39, 12. ¿Usted ha visto esto? Esto no hemos visto. A Israel le tomará, a toda la casa de Israel. Aquí ya el Eterno habla de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque parece que ya también los malos han sido sacados de Israel, a fin de que Israel comience a marchar de manera correcta delante del Eterno y deje toda pecaminosidad.
Y Ezequiel ya dice que la casa de Israel le tomará 7 meses para enterrar a todos estos soldados que van a morir en esta batalla de Gog y Magog, para poder limpiar toda la tierra de Israel. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos conocer. Por eso, si conocemos adecuadamente la palabra y conocemos adecuadamente los profetas, es que los profetas sencillamente vienen para darnos esperanza, para darnos emuná, para darnos fe. Y nosotros poder conocer bien para acompañar el mover del Eterno. Hoy nosotros de pronto oramos al contrario, ¿no? Padre, por favor, guárdanos de Irán, guárdanos de Irak, Padre, guárdanos de Siria, no sé, bórralos ahora. No. Si el Eterno dice que Él va a reunir toda esa coalición, Padre, únelos. Y aunque muchos más se unan, porque queremos un botín mucho más grande. Eso es lo que promete el Eterno. Esta guerra, según la tradición rabínica, esta guerra se librará durante el mes de Tishri. Uno dice, nada raro que se pueda dar ahora en Tishri, porque la tradición rabínica, ellos están preparados para esto. Y ellos dicen que esta guerra se librará durante el mes de Tishri. O sea, el mes en el que cae la festividad de Sukkot. Y por eso en la fiesta de Sukkot se estudia también esta parte de la guerra de Gog y Magog. La estudiamos con todas las comunidades. Porque necesitamos estar preparados. Necesitamos estar listos para cooperar con el Eterno. Muchas veces cooperar con el Eterno no es decir, Padre, detén las cosas. No, cooperar con Él es muchas veces decirle, Padre, haz las cosas. Hay veces que, por ejemplo, este terremoto, Padre, trae este terremoto. No podemos, no, por favor, Padre, no, ese terremoto no, pues es que es parte de la guerra que el Eterno la va a librar. Por eso necesitamos conocer el corazón del Eterno y su palabra para acompañar el mover del Eterno, para acompañar lo que Él quiere hacer en esta guerra de Gog y Magog. Ahora, puede darse ahora. Hermano, es que el escenario está preparado para todo esto. ¿Por qué? Porque la tradición rabínica lo espera así, que se libre en el mes de Tishri. Nosotros sabemos que es el 7º mes. Es en el mes donde hay más fiestas, donde está la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur, 5 días después la fiesta de Sukkot. Y ellos están listos, porque se cree, pero esta guerra no se libra con armas hechas por el hombre. No, esas prácticamente serán derrotadas. Aquí es con las del Eterno, aquí es con el poder del Eterno, como nos muestra el profeta Yehezkel. Curiosamente, la guerra que se describe aquí en Ezequiel es similar a la guerra descrita en el capítulo 14 de Zacarías. Y en Zacarías aprendemos que los gentiles que sobrevivan a la guerra contra Israel deberán celebrar Sukkot anualmente al ir a la ciudad santa en Jerusalén para adorar al Eterno. Por eso es que en la tradición rabínica se cree que esta fiesta, esta guerra pase en el mes de Tishri. Mire cómo está escrito en Zacarías capítulo 14, Sejaría, 14, 16, 17. Finalmente todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén, o sea que habla de esta guerra. Finalmente todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al rey Adonai Elohim Tsebaot y a guardar la fiesta de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey Adonai Elohim Haelion, aún estas serán añadidas a las otras. Por eso se cree que esta fiesta ocurre en el mes de Tishri, que es el mes donde celebramos la fiesta de Sukkot. En el Salmo 27
presenta una conexión clara entre Sukkot, que es en el mes de Tisri, y la protección de Elohim hacia el pueblo de Israel. Salmo 27, el verso 5 dice: porque él me escondió en su Mizcán, porque él me escondió en su Sucá, en el día de mi aflicción. Él me cobijó en el secreto de su Mishkan. Él me puso en alto sobre la roca. Este salmo presenta esta conexión entre Sukkot y la protección del Elohim de Israel. Aquellos que confían en él, aquellos que piden la protección a él. Porque él me escondió en su Sukkah en el día de mi aflicción. Él me cobijó en el secreto de su Mishkan. Y este es el secreto de Sukkot. Sukkot, el secreto de Sukkot es la protección divina. Es la protección del Eterno. Es el poder protector de Elohim hacia su pueblo. La palabra traducida aquí, Mishkan, si usted ve bien el texto hebreo, ahí aparece la palabra Sukkah, Sukkah, que es donde nosotros conectamos Sukkot y la protección del Eterno. Él me escondió en su Sukkah en el día de mi aflicción. Cuando el mal amenaza al pueblo de Elohim, él lo esconde en su Sukkah, inaccesible al enemigo, en la roca de su presencia. Esa Sukkah representa eso, representa las alas del Eterno, la protección del Eterno contra el enemigo, y ahí es donde el Eterno nos guarda. Por eso hacemos la festividad de Sukkot, para poder ganar nosotros esta visión del poder protector. Mientras el mundo se revuelca y el mundo se incendia y el mundo tiembla y el mundo se levanta contra su pueblo, el Eterno nos lleva allá a su Sukkah, y a esa Sukkah que no es una habitación firme, sino ustedes saben cómo se hace, es débil, pero está representando el poder protector del Eterno hacia su pueblo. Y esa es una promesa en la que podemos confiar, especialmente en estos últimos días. Por eso este año es tan crucial. Este año es crucial y por eso necesitamos conocer todos estos detalles. En el libro de Revelación, capítulo 20, versos 7 y 8, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán saldrá de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable como la arena a la orilla del mar. Gog y Magog también se menciona aquí en el Brit Hadashah, aunque aquí lo están mencionando al final de la gran tribulación, en otra guerra que es la guerra de Armagedón. Ahora, Gog y Magog es ahora en nuestro tiempo. Armagedón es al final de la gran tribulación. Lo importante ahí es que el libro de Revelación habla de Gog y Magog. Y lo habla con relación a la batalla de Armagedón. La batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Que será la batalla final, la que finaliza toda guerra de eternidad a eternidad. La última batalla. Ahora, esta guerra de Gog y Magog no es la misma guerra que describe Ezequiel 38, sino una batalla final del tiempo del fin después del reino de 1000 años de Yeshua HaMashiach, que es conocida como la guerra de Armagedón. Y Yeshua, como descendiente de David, él vendrá de nuevo y lógicamente su regreso es como el Ben David. Él ya no viene
a redimirnos, sino que Él viene a reinar. Él viene como nuestro rey, como el rey del universo, como el rey de Israel, como el rey de las naciones, como el rey del milenio. Él regresa como nuestro rey. Como nuestro Mesías conquistador. Él viene como un guerrero para derrotar a todas las fuerzas invasoras para siempre. ¿Quién es el que liberará a Israel al final? Mis hermanos, no son sus armas, no es su guerra, no es su ejército, no, es el Hijo de David. Por eso es tan importante el regreso del Mashiach para Israel, porque Él vendrá de nuevo, Él vendrá por segunda vez, pero Él viene como un guerrero conquistador. Y como este guerrero, como este Mesías guerrero, Él derrotará a todas estas coaliciones invasoras. Ahora, de estas coaliciones invasoras es que surge el antimashiach. El antimashiach no surge de un judío, de Israel, como muchos están diciendo hoy día. No, de Israel, como explicamos en mensajes anteriores, de Israel surgirá el falso profeta. Pero el antimashiach es de todos estos ejércitos. Ahora, todos los que hemos creído en nuestro Salvador, en nuestro amado Yeshua, heredaremos la eternidad. Y heredaremos primeramente el reino, heredaremos la Nueva Jerusalén y heredaremos la eternidad y para siempre en este reino eterno del Mashiach. Él es nuestro rey. El Armagedón se menciona solo una vez en el Brit Hadashah. Y es en este capítulo 16 del libro de Revelación, donde dice 16:14 al 16, ellos son espíritus de demonios que hacen milagros y van a los reyes de la tierra habitada para reunirlos para la gran guerra del gran día de Adonai a Elión. Miren, yo vengo como un ladrón. Cuán benditos son aquellos que permanecen alerta y mantienen sus ropas limpias guardando la Torá, para que no caminen desnudos y sean puestos a vergüenza pública. Y reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo es llamado Armagedón, en hebreo. Esta palabra Armagedón se deriva del hebreo Har Magedón. Significa es montaña de Megido. Har es montaña, no, montaña de Megido. Ahora, esto sí se menciona muchas veces en el Tanaj, la montaña de Megido. Y Megido se deriva de la palabra hebrea Gadat. Gadat significa penetrar, reunir tropas. Tal vez también puede significar a veces invadir. Y en esta invasión de los últimos tiempos, vemos una vez más a los enemigos de Israel montar una guerra contra Jerusalén. Esta vez, sin embargo, vemos las fuerzas espirituales detrás de la rebelión contra Elohim. En Apocalipsis 9:11, Jasón 9:11. Tenían como rey sobre ellos al Malak del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y destructor. La palabra Abadón y Apolión lo que significan es destructor. Y esta vez Elohim derrama sobre todos los rebeldes todo el alcance de su juicio, incluso el tormento eterno de Hasatán, la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis 29 al 10 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kedoshim de Adonai y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al fuego, al lago del fuego y azufre, donde estaban también
la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. O sea, necesitamos aprender a distinguir estas dos guerras, ¿no? La guerra de Armagedón, que se llevará a cabo al final del milenio, y la guerra de Gog y Magog, que será la invasión contra Israel ahora. Ahora será Gog y Magog una invasión de una coalición árabe del norte que quiere destruir a Israel, y el Eterno viene y los destruye. Y al final del milenio se llevará a cabo esta guerra de Armagedón, donde vemos cómo el Eterno también destruirá todas estas fuerzas invasoras lideradas por Hasatán, y aquí Hasatán será destruido por siempre. Será arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta. O sea, la bestia y el falso profeta estarán en esta coalición de países que se presentará en Gog y Magog, pero cuando el Mesías guerrero, el Mesías en su regreso, él los destruirá. Ezequiel dice que Adonai, ¿no? Zacarías dice que Adonai. Sin embargo, viene es el Mashiach, porque él es Adonai, porque él es Elohim. Y él mismo los destruirá. Ya estamos viendo cómo él actuará y también cómo finalizará. Por último, la raíz de todos los males, al final, que es el mismo anti-Mashiach. Ahora, mientras leemos cómo Elohim arrojará su furia contra Gog, con pestilencia y sangre, inundaciones, granizo gigante, fuego y azufre, es fácil ver lo que el profeta está aquí diciéndonos, que Elohim está furioso, y él se pondrá furioso con todos aquellos que se levantan contra la tierra de Israel. Él va a estar muy furioso. Ezequiel 38:22 dice: yo los juzgaré con pestilencia y con sangre. Yo causaré lluvias torrenciales que caigan sobre él, sus tropas y muchos pueblos con él, junto con inmensos granizos, fuego y azufre. Estamos tratando de estas dos guerras para que quedemos claros de una vez en los dos temas. Hay varios paralelismos entre la liberación de Israel de Egipto, hace mucho tiempo ya, y su futura liberación de Gog en los últimos tiempos. En ambos vemos que Elohim salva y rescata a Israel con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Cómo lo dice? Es que la liberación que le hizo de Israel de Egipto, hermano, esto es una esperanza maravillosa. Esto es maravilloso de más. ¿Cómo es que el Eterno trajo tantos juicios contra los enemigos y el pueblo de Israel, que estaba ahí también en medio, no le pasó nada? Bueno, eso es lo que nos muestra estos paralelismos de la manera como el Eterno actuó en Israel y cómo actuará ahora en Gog, y cómo actuará luego también en la guerra final de Armagedón, al final del milenio. Hay una frase aquí muy importante que es: con mano fuerte y brazo extendido. Mano fuerte y brazo extendido. Y esto tiene un significado muy especial en la tradición judía. Mano fuerte y brazo extendido representa a Elohim usando su poder a favor de su pueblo. Mano fuerte y brazo extendido. Nuestro Elohim, mi hermano, usando su poder a favor de su pueblo. El brazo fuerte, el brazo extendido, el brazo del Eterno representa su salvación, representa su Yeshua. Ese brazo del Eterno, como vimos en las profecías mesiánicas del Tanaj, el brazo del Eterno es el Mashiach. Y dice que la mano fuerte y el brazo extendido del Eterno liberará al pueblo de Gog y Magog. O sea, ¿cómo es? El Mashiach, es Yeshua. Y Jeremías 32:21
Tú sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Misraim con señales y con maravillas, con mano fuerte y brazo extendido, y con gran terror. Devarim 4:34 dice: ¿O ha tratado Adonai ir y tomar para sí una nación de las mismas entrañas de otra nación, por medio de pruebas penosas, señales, maravillas, guerra, una mano poderosa, un brazo extendido y grandes terrores? Como todo lo que Adonai, su Elohim, hizo por ustedes en Misraim, delante de sus propios ojos. Es que Israel lo vio, mis hermanos. Y ahora vamos a ver nosotros todas estas maravillas que el Mashiach hará en este tiempo final. Él hizo maravillas en su ministerio, tantas que no cabrían libros en la tierra de todo lo que el Mashiach hizo. Bendito sea su nombre. Devarim 26:8 dice: y Adonai nos sacó de Misraim con una mano fuerte y brazo extendido, con gran terror y con señales y maravillas. Shemot 6:6: por lo tanto, di a los hijos de Israel, ustedes, yo soy Adonai, yo los libraré del trabajo gravoso de los Misraimín, los salvaré de la opresión de ellos, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Mientras Rusia continúa su influencia en la región y las naciones vecinas, y todas estas coaliciones de naciones árabes conspiran para aniquilar a Israel, hermanos, no debemos temer. Ciertamente hay una evidencia en la palabra. El profeta Ezequiel, hay una evidencia y hay una esperanza en el horizonte. Hay una esperanza para nuestros hermanos de Yehudá. Todos aquellos que se han vuelto al Mashiach, hay una esperanza. La divina presencia protectora de Elohim sobre Israel, mis hermanos. Esta divina presencia protectora de Elohim no ha terminado. Y Yeshua dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de esta era. Y esta presencia protectora, mis hermanos, de nuestro Padre continúa más allá del final de esta era. Su presencia estará con nosotros en el milenio. Su presencia viviente lo podremos ver, tocar, palpar, amar, abrazar, mis hermanos, a nuestro Elohim, a nuestro Mashiach. A todos los países enemigos, a los países árabes, el Elohim de Israel no ha terminado su obra. Él no ha terminado su trabajo con el pueblo yehudí. Él no ha terminado todavía su trabajo con Israel. Esto es claramente evidente cuando consideramos cómo se está cumpliendo la profecía bíblica concerniente a Israel durante estos tiempos finales. Mis hermanos, y esto ante nuestros propios ojos. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, también habla que el plan de Elohim para llegar a las naciones a través de Israel no terminó con la muerte y resurrección del Mashiach. Hoy hay muchas naciones que se resisten todavía a creer en el Mashiach. Israel mismo se resiste a creer en el Mashiach. El pueblo yehudí se resiste a creer en el Mashiach. Mis hermanos, hay una gran esperanza. El Mashiach se mostrará a ellos en esta guerra, dando la victoria, él solito dando la victoria a esta guerra. El plan de Elohim para llegar a las naciones, para salvar a las naciones, continúa, mis hermanos, hasta hoy. El plan de él es salvar al pueblo, salvar a todas las naciones, que todas las naciones conozcan quién es nuestro Mashiach, quién es Yeshua. Y él lo hará, mis hermanos. Gog y Magog será una oportunidad del Eterno. Será una oportunidad para él manifestar que él realmente existe, que él realmente vive, que él es verdadero, que él es poderoso.
Romanos capítulo 11, verso 15. Porque si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Por eso, mis hermanos, necesitamos orar con encargo de verdad. Necesitamos volvernos, mis hermanos, al Eterno y orar por esta urgente necesidad que está en el corazón del Eterno. De que mucho pueblo yehudí se vuelva al Mashiach, se vuelva a Yeshua. Y si nosotros oramos por esto, mis hermanos, que el Mashiach se aparezca, Él lo va a hacer. Él se le apareció a Moshe. Él se le reveló a Moshe. Él se reveló en esta tierra. Él ya estuvo caminando en esa tierra. Él conoce esa tierra paso por paso. Y Él volverá a hacerlo en esta guerra de Gog y Magog. Pero si el rechazo temporal, ese rechazo del pueblo yehudí, mis hermanos, es temporal. Si ese rechazo fue la reconciliación del mundo, ¿cuántas almas en el mundo no han conocido al Mashiach? Especialmente en esta era, en esta década. Y Shaul pregunta, ¿cuánto más entonces será el hecho de que ellos le acepten? ¿Cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Por eso es importante que un yehudí crea en el Mashiach. Eso es muy importante. Será vida de entre los muertos. Y esta guerra será una oportunidad para que el pueblo yehudí se vuelva al Mashiach. El libro de Romanos promete que cuando el pueblo yehudí llegue a conocer a Yeshua, será como vida de entre los muertos para el mundo. Es muy importante que un yehudí conozca del Mashiach. Es muy importante porque Él los usa de una manera especial, como Él usó a sus 12 talmidín, todos de la casa de Israel, todos yehudí. Es muy importante para el Eterno cuando un yehudí se consagra a Él. Y por eso necesitamos orar. Muchos dicen, pero si ustedes saben que nosotros vamos a ser salvos al final, pues déjenos tranquilos. No, es que mis amados hermanos de casa de Yehudá, es que mis amados rabinos, es que ustedes son importantes para el Mashiach. Si ustedes han sido usados en cierto grado, serán 100 veces más usados por el Mashiach cuando sus corazones se vuelvan a Él. Será como vida de entre los muertos para el mundo. Este mundo necesita que mucho yehudí conozca del Mashiach, de Yeshua. Sin embargo, antes de que esto pueda suceder, antes de que esto suceda, primero, lógicamente, deben escuchar las buenas noticias de Yeshua. Por eso nuestro encargo, mis hermanos, con la Torah viviente, con todo este ministerio, es que esté cargado de la verdad judía. Muchos hermanos aún nos han criticado. Hermano, ¿ustedes por qué hablan tanto de Talmud? ¿Y ustedes por qué hablan tanto, mis hermanos, de El Zohar? ¿Y por qué hablan? Hermanos, nosotros hemos preparado este material para llegar al pueblo yehudí. Ahora, que usted lo esté recibiendo, hermano, es una bendición. Y si usted lo entiende, esto es una bendición. Porque todo este material lo hemos preparado, dirigidos por el Eterno, para llegar al pueblo yehudí. Biblia Torah Viviente fue escrita con la fonética israelí. Sabemos que hay fonética sefardí, que hay fonética askenazí, que hay fonética yahwista, que hay una cantidad de cosas. No, mis hermanos, Biblia Torah Viviente tiene la fonética israelí. ¿Por qué? Porque nuestro encargo, el encargo que el Eterno puso en nuestro corazón, es un ministerio para poder alcanzar al pueblo yehudí. Por eso nosotros le hablamos del Talmud, no para decirle a usted, ni lo animamos a leer Talmud, no. Porque nosotros conocemos que el pueblo yehudí conoce el Talmud. ¿Por qué hablamos de Zohar? Porque estamos hablando a un pueblo que conoce el Zohar. Tal vez usted ni sepa qué es esto. ¿Por qué hablamos de Qumran? Porque el pueblo yehudí sabe de Qumran. ¿Por qué hablamos de todos estos libros ocultos, de jubileos, de Enoc? Porque el pueblo yehudí los conoce.
¿Por qué hablamos de la Torá? Porque el pueblo judío la conoce. ¿Por qué hablamos de la Haftará? Porque ellos conocen. Hemos preparado todo este material con este encargo, mis hermanos, de llegar con las buenas nuevas al pueblo judío. Tenemos muchos lectores en Israel, porque para eso se creó este ministerio, para poder llegar a ellos. Y usted y yo lo que tenemos es que compartir. ¿Cuál es su trabajo? Compartir. Invite a otros. Haz que compartan. Porque necesitamos, mis hermanos, ver esta urgente necesidad que hay en el pueblo yehudí, de que ellos conozcan al Mashiach. Romanos 10, 12 al 15 dice, esto quiere decir que no hay diferencia entre yehudí y no yehudí, pues el mismo Adonai de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre de María Adonai será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de María Adonai será salvo. Esto es muy importante porque la Torah viviente tiene este tipo de lenguaje, como les digo. Es porque nosotros estamos llegando a ellos. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, ¿por qué no pone usted ahí más bien Yahweh? Porque nosotros no estamos llegando al yahwismo, no es nuestro llamamiento. Este ministerio no está dirigido al yahwismo. Este ministerio está dirigido a la casa de Yehudá. Por eso, tal vez ustedes en estos ministerios, ustedes saben que nosotros hablamos de manera diferente, porque nuestro Mashiach nos preparó para eso, para llegar a la casa de Yehudá. Todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. Sabemos que casa de Yehudá invoca el nombre de Adonai. Un Yehudí no le va a decir a usted Yahweh, ni Jehová, ni Yuhubú, nada de eso. Para ellos eso es extraño. Ahora, la casa de Judá invoca el nombre de Adonai. Todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. Todo aquel que invoque María en arameo, que es el nombre de Adonai, será salvo. Ahora, ¿cómo entonces lo invocarán a él, excepto si confían en él? ¿Cómo confiarán en él si no lo han escuchado? ¿Y cómo escucharán si nadie les habla acerca de Adonai Yeshua? Si usted va y le habla a un yehudí de Jehová Yeshua o de Jehová Yahshua, hermano, va a ser muy difícil para usted convencerlo, porque uno, que ellos saben hebreo más que nosotros, digamos así. Y otro, que esos lenguajes son extraños para ellos. ¿Cómo escucharán si nadie les habla acerca de Adonai Yeshua? ¿Y cómo proclamarán si no fueren enviados? Por eso usted tiene que decirle, Padre, envíame a mí. Como el Tanaj lo dice, cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom, anunciando salvación. Hermano, este debe ser nuestro encargo. Lógicamente, hoy sabemos que el pueblo judío está por toda la tierra, en muchas naciones. Bueno, usted, mi hermano, que ha recibido el ministerio de la Biblia Torah viviente, el ministerio de sus escritos, de lo que el Eterno nos ha permitido hacer todos estos años, es parte de esto, hermano, y debe ser parte de este encargo. Usted y nosotros, los dos, mis hermanos, nosotros como equipo, con este mismo encargo. ¿Por qué, hermano? De esto dependerá la salvación del pueblo judío. Que cuando venga Armagedón, ellos ya conozcan del nombre del Mashiach y ellos lo puedan invocar. Como dice, todo aquel que invoque el nombre de Adonai, pero de Adonai Yeshua, que lo invoquen y ellos podrán experimentar, mis hermanos, esta gran salvación de nuestro Adonai Yeshua. Entonces, mis hermanos, yo creo que esto es suficiente, esa parte práctica de lo que será Gog y Magog, enfatizada en esta presencia maravillosa, en esta presencia protectora de nuestro Elohim, de nuestro Yeshua, de este guerrero, de este rey, que será el vencedor en la guerra de Gog,
que será el que vence todos estos ejércitos y a lo último se convertirá en un gran botín para toda la casa de Yehudá. Ahora, Yehudá, no tema. Yehudá, vuélvete al Mashiach. Vuélvete a Yeshua, clámale a él. Así como claman a él en Yom Teruah, que le clamen en todo el tiempo, como ellos claman en Yom Teruah. Yeshua Shar Hapanim, porque ellos claman esto, que así lo hagan en todo tiempo, para que el Mashiach sea revelado en la vida de ellos. Shalom, mis amados hermanos, les amamos a todos y amamos a Am Israel, ese Am Israel que amamos la venida de nuestro Adonai Yeshua, quien está con nosotros y en cuya presencia estaremos, mis hermanos, totalmente protegidos y seguros. Shalom, mis amados.